Venimos viendo un tema hermoso porque el Señor nos ha mostrado que es tiempo de decisiones, es tiempo de tomar en serio la palabra del Señor. Ya es tiempo de dejar de ser niños fluctuantes, dice la palabra, para convertirnos realmente en esas personas que el Señor necesita. El tema del año es mi compromiso con Dios. El tema del mes es pensando o actuando. Y a veces nosotros no nos damos cuenta lo que nos está diciendo la palabra. En el día de hoy voy a basarme en Santiago 1, 22 al 25. Pensando o actuando, tú decides cuál camino escoges. Ven y vivamos un tiempo de adoración. El tema de hoy es: el hacer hace parte del ser. Desde aquellos tiempos hasta el día de hoy vivimos en un mundo de apariencias. Escuchamos la palabra, nos emocionamos y después ¿qué? No pasa nada. Ponchamos, pero no nos atrevemos a salir de nuestra comodidad, ya que eso implica vencer algún temor al rechazo. Un piano es un instrumento musical que está listo para que suene. Tú lo conectas, lo prendes y está listico. Pero si no hay quien lo toque, no es funcional. Sigue siendo un hermoso adorno. Sigue siendo un pedazo de madera, de metal. Por eso Santiago en estos versículos nos insta a llevar todo el conocimiento a la obra, no al intelecto. Ya de intelecto estamos bastantes. Santiago nos presenta al que va a la reunión de la iglesia, a ese que oye la lectura y la exposición del evangelio y cree que con eso ya tiene el título de cristiano. Gracias a Dios eso no pasa aquí, eso pasa en las otras iglesias. Tiene los ojos cerrados al hecho de que lo que se lee y se oye en la iglesia tiene que vivirse. Todavía se suele identificar el ir a la iglesia y el leer la Biblia con el cristianismo. Pero eso no es ni la mitad del camino. Lo realmente importante es trasladar a la acción lo que hemos escuchado. En segundo lugar, Santiago dice que esa persona es como la que se mira en el espejo. Los espejos no se hacían entonces de vidrio, eran de metal pulimetado. Era aquel instrumento que hacía ver los defectos que le desfiguraban el rostro, les melenaban el cabello, y se va y se olvida de su aspecto. Así es que no hace nada para mejorar. Es triste, pero Santiago está describiendo a muchos cristianos de hoy en día. Al escuchar la palabra de la verdad se le revela a uno cómo es y cómo debería ser. Ve lo que está mal, lo que tiene que hacer para remediarlo. Pero si no hace más que oír, se queda como está. Y a muchos no les ha servido de nada. A muchos la iglesia se les ha convertido en un club. Por eso miremos Santiago 1, 22. Porque en Santiago 1, 22 encontramos las demandas de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago aquí no usó el verbo griego corriente para el verbo ser, que es eimi. La palabra utilizada aquí fue gineche, que literalmente significa llegar a ser, nacer, cobrar existencia. El imperativo que tenemos aquí es
en realidad para el Hijo de Dios, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que ha nacido espiritualmente. Dios no le está pidiendo a una persona no salva que haga algo, excepto una cosa, que no es realmente hacer, sino creer. Pero para los hijos de Dios es un mandato, y es el hacer que tiene que ser parte del ser. Eso es algo propio que debe ser de los hijos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13. Así como Santiago, Pablo también nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es que vengas a oír, es que vuelvas la palabra rema en tu vida. Juan 6, 28, 29. Nos dice que cuando la gente vino al Señor Jesús y preguntó: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él le respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. En lo que a Dios se refiere, hacer para los que no son salvos equivale a creer en Cristo. Dios no les está pidiendo a los no salvos nada en absoluto. Quiere decirles que Él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros. Juan capítulo 7, versículo 17. ¿Qué nos dice el Señor en Juan? Nos está diciendo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere acción. Jesús lo recalcó, que hay que tener acción. Salmo 34, 8. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cómo gustamos y vemos lo bueno del Señor? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces la hemos escuchado y no le hemos sacado el gusto? Porque no hemos hecho nada. No hemos vuelto el logos rema en nuestra vida. Es tiempo de que se vuelva rema en tu vida. Segunda de Corintios 6:2. Mire lo que nos vuelve a decir Pablo: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he ahora aquí el día de salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? La acción. Ya lo había oído, ya se lo habían proclamado, pero si no le ponemos patitas a la fe, ¿en qué queda la fe? Por eso es que la fe se nos va cayendo, porque no le ponemos patitas a la fe. Salmo 95, 7, 8. Yo no sé a quién se lo está diciendo. Porque Él es vuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Manash, en el desierto. A veces oímos la palabra del Señor, pero endurecemos nuestro corazón. A veces venimos, estamos, pero no vivimos. A veces venimos, nos reunimos y salimos tal como llegamos. Muchas veces ni siquiera nos alcanzamos a llevar la palabra del Señor. A veces es triste para uno como pastor, porque uno le pregunta: ¿qué fue lo último que ha leído en la Biblia?
Pastor, ¿qué fue lo que usted predicó el domingo? Es que no me acuerdo, eso lo leí. Luego no es todos los días que hay que llevar leña al altar. No es todos los días que hay que leer la palabra. No es todos los días que hay que ponerla en obra. Por eso Dios no estará pidiendo nada de usted hasta que se convierta en su hijo. Pero aquellos de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El oír la palabra de Dios llevará a pasar a la acción a aquellos que son sus hijos. Por eso no salgamos a hacer cacería de brujos. No salgamos a decir: este sí es hijo, este no, este sí, este no. La palabra del Señor está hablando para nosotros. Salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero si por alguna circunstancia no te nace hacer, no te preocupes. Lo que tienes que examinar es si Dios está en tu corazón. El aprender algo a fuerza de repetirlo, o una acción ritual o habitual, no te conducirá a la acción. Te llevará a la monotonía, a la rutina, y todo te parecerá carga. La intención de la palabra de Dios es producir en ti una acción creativa, una acción productiva, una vida emocionante, una experiencia apasionante. Es tiempo de vivir la palabra con pasión. No es como dicen algunos: eso es para usted, pastor. No, eso es para todos. Porque todos vivimos la pasión de la palabra, el amor por Dios. Eso implica el amor al prójimo. Y a camello que nos pone. Porque es que cuando el prójimo no se quiere dejar amar, ¿qué hace uno? El Señor dijo: amen al prójimo, así no se deje amar. A prójimos que algunos cuestan más que otros, pero esos son los prójimos. Como me contestó un día el Señor: esas son las cabras que te he dado. Y me dejó gris. Si estamos motivados por un deseo interior y estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces ustedes y yo podemos salir a practicar. Si tú sales a practicar un deporte y no lo disfrutas, mire, créanme que es terrible. Yo acompaño a veces al fútbol y les hago barra, pero eso no es mi fuerte. Y yo voy y los veo jugar. Y yo digo: la selección Colombia no está muy lejos. Siempre nos falta un centavo para el peso. Pero si me ponen a jugar el deporte que a mí me gusta, lo vivo con pasión. Eso nos pasa a todos. ¿Cómo sería si tuviéramos la misma pasión por la Biblia, por la palabra del Señor, por escudriñar la palabra del Señor, por ir y escarbar esos manjares que el Señor tiene? Eso no es nomás para los pastores, eso es para todos, para que todos disfrutemos de los manjares del Señor, para que tú y yo aprendamos a vivir en el Señor. Ya es tiempo que pasemos del atrio, porque a veces en el Señor llegamos hasta el atrio y entonces decimos: ah, no, el Señor no ha abierto la puerta, yo como que, y se devuelven. Es tiempo de entrar al lugar santo y de estar en el lugar santísimo. Esos tiempos de oración en el Señor son increíbles. Aprendan a vivirlos. En la frase en la que nos aconseja a ser no tan solo oidores de la palabra, diremos que existe una diferencia entre ser un estudiante en una clase y un oyente. Por lo general, nosotros los profesores tenemos más problema con los que asisten a la clase como oyentes que con los estudiantes matriculados. La diferencia es que los oyentes nunca tienen que tomar un examen, nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca tienen que preparar un trabajo escrito, nunca tienen que estudiar nada.
simplemente se sientan en la clase y como no han cumplido ningún requisito, no recibirán un diploma, no han hecho nada, solo vienen a sentarse en la clase. La vida cristiana, por medio de la fe, te debe conducir a la acción. La fe hará de usted más de un oyente. La fe te hará actuar. Si solo seguimos siendo oyentes y no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. El autoengaño es engañarse a sí mismo. Es muy lamentable, porque sería una de las peores cosas que uno podría hacer. ¿Y saben por qué? Porque entonces la iglesia se les convierte en un club. Ay, genial, no tenía nada que hacer y pasé a saludarlos. Ay, genial, es un ratico de música, vengamos a ensayar. Ay, genial, tenía ganas de cantar y pasé por aquí. La iglesia no es eso. Y la iglesia del reino es acción. Por eso Primera de Juan 1:8. Mire lo que dice Primera de Juan 1:8. Aquellos que dicen que no tienen pecado en su vida no engañan a nadie, sino solo a sí mismos. Mírelo, estamos nosotros mismos. Por lo tanto, es muy fácil caer en la trampa de racionalizar nuestro pecado. Es muy fácil racionalizar nuestra inactividad, porque cuando tú racionalizas tu inactividad, siempre tendrás una excusa. Siempre tendrás una disculpa. Siempre tendrás algo que decir al respecto. Pero no nos podemos quedar solo en el versículo 22. Pasemos al versículo 23. Porque si el versículo 22 es la demanda de la palabra, en el versículo 23 vemos el peligro de la palabra. Y entonces dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y entonces, el oír por sí mismo solo produce impresiones fugaces, convicciones momentáneas en cuanto al deber. El cristiano sincero aprende continuamente para poder cumplir con la voluntad de Dios. No solamente se limita para saber. Y al oír hablar del que mira a su rostro en el espejo, pues vamos a ver que el espejo es un objeto interesante. Aquí es usado como una figura de la palabra de Dios. Cuando usted se mira a un espejo, no es otra cosa sino ver el reflejo de sí mismo. Es decir, que se ve tal como realmente es. La palabra de Dios actúa en ustedes de la misma manera y dice lo que usted verdaderamente es. En opinión de algunos, dicen que este versículo debería decir en alguna parte mujer. Porque una mujer generalmente siempre en el bolso lleva un pequeño espejo con ella. Se asegura que su cabello, que su maquillaje se mantengan en buen estado. Pero, hombre, no nos vayamos tan lejos. Nosotros los hombres también somos vanidosos. Algunos se miran más en el espejo que otros. Que me vean bien peinadito, ahí estoy muy coloradito. La verdad es que somos tan o más vanidosos que las mujeres. Siempre queremos asegurarnos que la corbata esté bien firmecita, que la imagen que proyectamos parezca ser muy importante. Eso no está lejos de nosotros. Y un espejo revela nuestros defectos, dándonos la oportunidad de atenuarlos. Hay un milagro, un peligro
inminente al mirarse en el espejo, y es ver un defecto y no hacer nada al respecto. Y a eso es lo que se refiere la palabra. A veces nos miramos en el espejo de la palabra y seguimos tal y como siempre. A veces uno pregunta, ¿cómo le pareció la palabra? Y dice, uy, qué exhortación tan terrible el domingo en la mañana. ¿Y qué pasó en la tarde? No, pastor, ya estaba ocupado, pues gracias a Dios ya me pasó. ¿Y el resto de semana en qué quedó? Luego la palabra no es para exhortarnos todos los días. Luego la palabra no debe trabajar en nosotros todos los días. Porque si la palabra es Cristo, Cristo debe trabajar con nosotros las 24 horas del día. Pero miremos Santiago 1:24. Y esto se refiere al peligro de la palabra. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Esa parte es genial. Porque es lo que le pasa a muchos. Se nos vuelve la palabra religiosidad. Mírenlo. Se considera a sí mismo y se va y olvida todo. La prueba de sinceridad y propósito radica en la respuesta del hombre a la exhortación de la palabra de Dios. Los que son solamente oidores como resultado de posponer sus deberes o de su falso razonamiento, prefieren no rendir su vida a Dios. El que solo oye puede ser comparado con el oidor junto al camino. Mateo 13:4. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. No crea, a veces nos pasa a nosotros igual. Escuchamos la palabra de Dios y no nos hizo mella en nosotros. ¿Cuántos salen de la iglesia y dicen, esa palabra no era para mí? Si hubiera venido el vecino, creo que eso es como que el pastor, que yo no sé a quién le estaba predicando. Alguien estaba vaciando ese día. Y siempre creemos que la palabra del Señor es como esas flechas y esos dardos que pasan por nosotros. Nos creemos MacGyver, esquivando todas las balas. Pero en el Señor no hay balas perdidas. Alguien se la tiene que encontrar. Por eso, de esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Miremos Santiago 1:19. Porque es que el versículo 24 está contestando el versículo de Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Que al que le interesa la palabra, mire lo que les tiene que aplicar. Al que no, sigue de largo. Y nos da lo mismo que nada. Eso no es para mí. Uy, estuvo interesante en la iglesia. ¿Quién sabe para quién sería? Y aquí el énfasis recae en no ser rápido, en no apresurarse cuando uno se mira en el espejo. Mírese en el espejo. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No hay sea que la palabra lo esté exhortando. Por eso, el pensamiento expresado en pronto para oír es dedicarle toda la atención y permanecer alerta ante la palabra de Dios. Lo que Santiago estaba diciendo era que no se debía tratar despreocupadamente, pasando por ella apresuradamente. A veces pasamos por la palabra, la leemos tan rápido que ni siquiera entra a nuestro corazón. Es más, a veces ni alcanza a pasar por la razón. O a veces estamos pensando versículos y pescándolos, porque si hoy mi amiga me habla, entonces voy a contestarle este versículo. Ya le tengo el versículo para aquel y estamos pensando en el prójimo. ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en nosotros mismos?
Por eso, cualquiera que sea simplemente un oyente de la palabra y no un hacedor de la misma, pues su conocimiento de la Biblia no lo lleva a la acción, es como el hombre que contempla su rostro natural en el espejo y, como dice el versículo, después de mirarse se va y se olvida cómo era. Creemos que necesitamos pasar detenidamente a través de toda la palabra de Dios. No solamente escojas yendo de un pasaje a otro, un versículo más bonito que otro. Ir a buscar lo que nos gusta especialmente. Dios no nos entregó la Biblia en versículos. Digamos de paso, los versículos fueron marcados o distinguidos por los hombres. Lo que ustedes encuentran de títulos, lo que ustedes encuentran en la Biblia, eso lo pusieron los hombres. Ojalá algún día tengan la oportunidad, y ya se puede por internet, de ver manuscritos originales. No tenían consonantes, eso no existía. No tenían puntos ni comas, pero así la entendían. Nosotros nos las han puesto con puntos, comas, separados, títulos, en negrilla, y aún no la entendemos. Por eso es necesario. Necesitamos tomar la palabra de Dios simplemente como ella es. La palabra es un espejo que revela lo que funciona mal o lo que funciona bien en cada uno de nosotros. Y voy a ponerles un ejemplo sencillo. Un enfermo va al médico para hacerse una radiografía y esta revela la existencia de una enfermedad grave en su cuerpo. Podría reaccionar diciendo: bueno, mire doctor, no le tengo confianza a esos exámenes. Ese sistema de radiografías a mí no me gusta. Así que será mejor no hacerle caso. Olvidemos eso. Esa vaina no es para mí. Pero de esas personas hemos conocido muchas que no le ponen atención, que han adoptado una actitud de desconfianza o despreocupación y que han muerto. ¿Cuántas de esas hemos visto en las iglesias? Que iban juiciosos, religiosamente, sagradamente los domingos iban, hasta que dejaron de ir. ¿Qué pasó? Pues que exactamente le pasó lo del enfermo. Se despreocuparon y cuando se dieron cuenta, caminaban en el mundo. Yo no los estoy mandando a ser religiosos. Yo les estoy diciendo que empecemos a amar la palabra de Dios. Uno no puede permitirse leer la palabra de Dios y no responder, no reaccionar ante ella. Ella requiere una respuesta suya. Si usted no responde, entonces usted será responsable. Si el médico le dice que está grave y usted no hace nada al respecto, ¿por qué culpamos al médico? Él no es responsable de nada. Pero el día que usted esté mal, no venga a echarle la culpa a Dios. El día que usted está pasando por una situación, no le eche la culpa a Dios. Ahí no venga a prender las antorchas para que el Señor lo vea. Ahí no salga corriendo a ver si el Señor lo mira. Gracias a Dios, Él no es como nosotros. Él siempre nos recibe con misericordia. Pero si no pasas por la cruz, si no pasas por el arrepentimiento, si no pasas por la confesión genuina, no creas que Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. El Señor dice que hay que arrepentirse, que hay que pasar por la cruz. Porque Dios le ha dado a usted la palabra y usted es responsable por la respuesta que le dé hoy o le dé mañana. A alguien que ha nacido espiritualmente de nuevo, la palabra le dice: mira, ya no estás creciendo, estás realmente abandonando tu primer amor. Y eso lo dice muchas veces en la palabra. Así que Dios usa su palabra para recordarnos su persona y para que regresemos a la primera relación que tuvimos con Él, a esa acción de volver al camino.
La Biblia es un espejo que revela nuestros defectos. Y no deberíamos olvidar aquellas palabras de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es algo que deberíamos tener claro nosotros como cristianos. Es algo que deberíamos vivir porque ya lo sabemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí nos está diciendo cosas importantes. Porque nos está diciendo que toda intención ya la conoce Dios. Mire, que todo pensamiento Dios lo conoce. Por lo tanto, nunca vuelvas a salir a decir, es que a mí nadie me conoce. No, que te conoce Dios y sabe cómo es. Por eso Santiago 1:25 nos tiene el designio de la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si tú no eres bendecido en todo lo que hace, examina bien 1:25. Ahí te lo está diciendo. Si tú eres solo oidor, no digas que eres bienaventurado en lo que haces. Así de sencillito. En aquellos días el espejo se colocaba en el suelo y uno tendría que inclinarse para verse en él. Esto indica que uno necesita una mente humilde. Eso es lo que indica esto de mirar atentamente. Aquí se habla de la perfecta ley, la de la libertad. Muchos creyeron que estaba haciendo referencia a Moisés, y no es la ley de Moisés, es la ley de la gracia. Santiago no habló en cuanto a la ley en el mismo sentido en que habló Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley, se refiere a la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de la fe. Hay amor en la ley del Antiguo Testamento y hay ley en el amor del Nuevo Testamento. Esa es la diferencia que debemos aprender. Mucho cuidado. Hay amor en la ley del Antiguo Testamento, pero hay ley en el amor del Nuevo Testamento. Juan 8:36. Miren cómo está hablando del amor. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo fuimos libres? Por el amor del Señor. Juan 14:15. Mire lo que dice el Señor. Yo no sé si se lo dice alguno aquí, pero lo que está diciendo es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es imperativo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando no guardamos los mandamientos, no salgamos a decir que amamos al Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice, ¿eso no es amor? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es una ley de amor. Amor en la ley. ¿A quién se lo está diciendo? A los hijos de Dios. A los que no son hijos de Dios van a salir a protestar. ¿Y yo por qué tengo que llevarla? No puedo ni con la mía. Y entonces uno le dice, mire lo que está diciendo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿En qué la llevamos? En el amor. Porque es más fácil que dos lleven la carga que uno solo. Ahora, cuando hablamos de la ley de Cristo, Juan 5:3. Mire lo que está diciendo Juan 5:3. Vuelve y nos habla del amor de Dios.
Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Wow. En esto yacía una multitud de enfermos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Sí saben ese versículo cuál era? El de mandar al primero que llegara. Estaban esperando el ángel del Señor. Con amor no venía sino una vez al año. Solo los sacaba una vez. Y era el amor del Señor. En el ámbito espiritual hay libertad en Cristo. Y es la única verdadera libertad. Sin embargo, tú puedes estar seguro de que si tú estás unido a Cristo, le va a obedecer siempre. Y sus leyes no son duras, ni difíciles, ni rigurosas. Por lo tanto, la ley del Señor es el amor. Amaos los unos a los otros, dijo el Señor. Como usted es un hijo de Dios, su libertad no le permite quebrantar los 10 mandamientos. Y acuérdese que Cristo nos resumió los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí hay 3 condiciones importantes. Ámate a ti mismo para amar al prójimo. Y si amas al prójimo, amas a Dios. Así de sencillito. Eso la palabra del Señor no tiene vuelta de hoja. Por lo tanto, ¿te amas a ti mismo? Si odias a alguien, ya no te estás amando a ti mismo. Y no salgas a decir que amas a Dios. Ahora, aquellas leyes no son para los débiles, no son para el hombre natural. Las leyes son para los que quebrantan la ley y tratan sobre qué hacer, a dónde ir y cómo, con castigo determinado para aquellos que no cumplen. Si tú eres un ciudadano obediente, sabes que llegas al semáforo en amarillo y frenas. Otros nos comemos las manzanas y pasamos en rojo. Eso lo hacemos todos. Si somos ciudadanos obedientes, sabemos que no nos podemos meter en contravía. Si lo hacemos, ya sabemos el castigo. Porque nosotros vamos primero y buscamos el castigo. ¿Cuánto vale la sanción? ¿Qué es lo que nos pasa? Por eso es que le tenemos miedo a Apocalipsis. Porque en Apocalipsis le están hablando al que quebranta la ley. ¿Qué miedo le voy a tener yo a Apocalipsis? Donde dice que a los tibios los vomitará. ¡Uy, terrible! No, pues yo no soy tibio, entonces ¿por qué me asustó? Pues es que el Señor es duro. Así, con el que no cumple y no ama su palabra. Los buenos ciudadanos, los honestos, no necesitan ley. Es más, a veces ni conocen la ley, pero cumplen con todo. Hay gente que cumple con la palabra de Dios y no la conoce. Ama al prójimo, hace favores, lo que necesiten. Ese es un hombre de Dios. ¿Qué tal si lo aceptara? Y dan más testimonio que muchos cristianos. ¿Qué tal si fuera cristiano? Por eso a veces da vergüenza decir que somos cristianos. Hoy no les voy a contar casos, pero a veces uno vive unos. Sin embargo, con respecto a la ley, también tenemos abogados sagaces. Las conocen porque muchos le consultan sobre los requisitos legales para incumplir la ley. Siempre nosotros como ciudadanos estamos buscándole el quiebre a la ley. Con el Señor no es la excepción. Señor, pero es que tú me dices que ame al prójimo, pero es que ese prójimo, ¿no me puedo escoger yo otro prójimo? Y empezamos a hacer selección. Señor, yo quiero ser tu hijo, pero es que esa prójima que me tocó, uy, Señor. Y fuera de eso vino y compró la casa de enseguida. Uy, Señor. Señor, ¿no la puedes mandar más payasito? A veces no sabemos si el que está al lado es nuestra lima
o nosotros somos la lima de muchos. A veces nos quejamos del prójimo y es que el Señor nos ha puesto unas limas, pero no se preocupe, usted también ha sido la lima de uno que otro. Ayer me decía un joven, me decía, pastor, le estoy buscando cuál es mi cana. Casi que le entrego como unas 10 que tengo. En el día de hoy, Dios ha llamado a sus hijos, óigame bien, a sus hijos a vivir en un nivel mucho más alto. Un hijo de Dios tiene una espontaneidad espiritual, un motivo mucho más elevado y noble. Tiene una inspiración en Dios. Si ustedes miran, el verdadero creyente no desea asesinar a nadie. Él vive en una esfera más alta que la ley. Está motivado ahora por el amor del Salvador y desea obedecerle a Él. No vive criticando, no vive murmurando, no vive hablando del vecino, no vive mirando al prójimo a ver qué está haciendo. El Hijo de Dios anda en los caminos de Dios. Dice la palabra del Señor que tuvo que reprender a Pedro. ¿Por qué será más carnal que otra cosa? Y si quieren mirar en los evangelios a alguien bien carnal, el Judas. Señor, pero ¿cómo se van a gastar ese perfume? Oiga, ustedes sí. Eso deberían dárselo aquí para el bolsillo de este pobre. Léanlo y lo hará que. Palabras más, palabras menos. Yo estoy parafraseando la palabra del Señor. ¿Cuántas veces asesinamos con nuestra lengua? ¿Cuántas veces rajamos del prójimo? Sea cierto o no sea cierto, el Hijo de Dios no lo hace. Cuanto más leamos y estudiemos la palabra, más aprenderemos, más amaremos y más viviremos. Porque la palabra del Señor nos llenará de alegría e inundará el alma. Ya no somos como los esclavos de las galeras azotados y encadenados a un banco. Ya las cosas no son de cargas. Ya no es lo que nosotros no queremos hacer, es lo que a nosotros nos debe nacer. Es algo que debe nacer de nosotros. No salgas a pensar que te están imponiendo. No salgas a pensar que es obligación. No. A veces es el cuidado que se debe tener como a los niños chiquitos. Si el niño chiquito llora, una de dos, o está mojado o necesita el biberón. Si el cristiano llora, una de dos, o necesita oración o necesita comunión. Eso no hay de otra. Por lo tanto, es posible que tú y yo no necesitemos conocer todas las leyes de nuestro país. Pero sin duda alguna necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque si tú vas a vivir para Él, debes conocerle a Él. Hay muchas personas que hoy no conocen la palabra de Dios. Y no es ninguna deshonra desconocerla. Todos hemos nacido en este mundo en un estado de ignorancia. ¿Quién nació aprendido? Total, con respecto a todo lo que nos rodea, muchas veces incapaces de comunicarnos con los demás. Por eso enfatizamos que no es ninguna vergüenza ser ignorantes. Cuando uno comienza su vida cristiana, empieza el conocimiento de Cristo, pero sería grave permanecer en esa ignorancia si ya somos hijos de Dios. Sería grave a esta altura de la vida ser hijos de Dios y no conocer quién es Dios. Pero más grave es salir a hablar de Cristo cuando ni siquiera conocemos a Cristo. Y todavía más grave es salir a hablar del amor de Dios si ni siquiera nosotros tenemos amor. Por eso, pensando o actuando, tú decides cuál es el camino. Escoge. El camino es amplio en el mundo. El camino es amplio
por donde tú vas pasando. Pero también la palabra del Señor dice que hay un camino angosto. Ya depende de cada uno como quiera tomar su camino. Congregarnos no es solo ser el espectador de un evento de domingo, sino que incluye un interactuar de unos con otros. Incluye una responsabilidad de unos con otros. Incluye acciones concretas con personas concretas. Nadie en el mundo puede ser condenado de manera más terrible que aquel que ha sido un falso cristiano. Vive de tal manera que cuando las personas hablen de honestidad, hablen de integridad, te recuerden de ti, no de aquellos que no quieren saber nada de ti. El pecado del hombre natural es precisamente este. Quieren siempre los beneficios de Dios sin querer a Dios mismo. Hoy por eso te digo, no juegues a ser cristiano. El diablo no juega a ser diablo. Él sabe lo que está haciendo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Por eso hoy hay 3 cosas como accidentes geométricos de la vida que debemos evitar: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Ya es tiempo de caminar, de cambiar nuestra mente. Aprende a hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Eso se llama integridad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso se lo dijo Pablo, no solo a los corintios, sino a cada uno de nosotros. Pero miremos Mateo 15:8. Ese es un dolor del Señor. Mire lo que decía el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aprendamos algo en el Señor. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Honorables cristianos, arrepentimiento no es decir lo que sientes, tampoco es admitir tu pecado. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a un Dios santo. Por eso hoy quiero hacerte una pregunta. Miras al mundo y deseas ser como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, vestirse como el mundo. Si eres de esa manera, deberías estar aterrorizado, porque eso puede ser una evidencia tremenda de que Dios no ha podido hacer la obra en ti. Por eso, sal de tu zona de confort. Porque la zona de confort aparentemente es el estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Es la justificación perfecta para no hacer, no creer, no arriesgarse y no vivir. Pero ten presente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos oyendo la palabra de Dios, ¿qué estamos oyendo? Ya es tiempo. Los valores son esas cosas que todo el mundo sabe que existen, pero que siempre olvidan. Es tiempo de volver a los valores que el Señor nos ha dado. Es tiempo de volver a los rudimentos primarios. La iglesia primitiva no se equivocó. La iglesia primitiva dio las bases para que nosotros camináramos en el camino del Señor. Tú decides qué camino quieres coger. Ser oidor o ser hacedor. El Señor no es una imposición, no es una carga. El Señor es una pasión.
Y no es para los pastores, es para ustedes, sacerdotes del Señor. Es tiempo que se cumpla Levítico 6:22 en cada uno de nosotros. ¿Qué dice Levítico 6:22? Y el sacerdote que en lugar de Aarón fue ungido de entre los hijos hará igual ofrenda, es estado perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Es tiempo de que lleves tu ofrenda al altar. Es tiempo de que seas realmente ese sacerdote, que vayas al altar y quemes tu ofrenda. Romanos 12:1, que dice, ¿cuál es la verdadera ofrenda? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en culto racional a Dios. Tú verás si quieres ser oidor o hacedor de la palabra. El Señor nos dijo algo, y es que teníamos libre albedrío, que nosotros podíamos decidir. Pero también el Señor dijo que a los que caminaran en su reino, estas señales harían: echarían fuera demonios, sanarían enfermos y muchas otras cosas más. ¿Cómo está tu actuar en el Señor? ¿Cómo está hoy realmente tu corazón? ¿Cómo está tu decidir por el Señor? ¿Estamos jugando a ser cristianos o estamos decidiendo ser cristianos? Porque el jugar a cristianos hay muchos, pero el ser cristianos es una decisión propia. Tú decides si eres hijo de Dios o eres simplemente oidor de la palabra.